La calzada de Tlalpan, arteria pulsante de la capital, se estremeció con el eco de 6 disparos. En apenas 12 segundos, Jimena Guzmán, secretaria particular de una prominente figura política, y José Pepe Muñoz, estratega clave de la campaña Muro electoral, fueron silenciados dentro de una camioneta negra bajo el semáforo de San Simón. El ataque, ejecutado con una precisión quirúrgica, parecía la obra de sicarios experimentados, pero las primeras pistas apuntarían a un complot mucho más siniestro. Una operación orquestada por el cártel Jalisco Nueva Generación, CKTNG, el coloso criminal que había extendido sus tentáculos más allá de las calles, infiltrándose en las entrañas del sistema. Al frente de esta batalla emergió Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, un hombre cuya valentía y mente estratégica lo habían convertido en un símbolo de resistencia contra el crimen organizado. Con cicatrices de emboscadas pasadas y una determinación inquebrantable, Harfuch juró desentrañar la verdad detrás de la muerte de Jimena y Pepe, sin importar el costo, a las 11:22 am. Mientras los peritos forenses peinaban la escena del crimen, un hallazgo cambió el rumbo de la investigación. Oculta en el compartimento de un reposabrazos en la camioneta, encontraron una microcámara de vigilancia del tamaño de una moneda, con un transmisor GPS aún activo. El dispositivo de fabricación avanzada no era común en el mercado negro. Su diseño apuntaba a tecnología de punta, similar a la usada en operaciones de inteligencia. Harfuch, desde el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia Cibernética, CENAFIC, tomó el mando con una mezcla de calma y urgencia. «Esto no es un simple golpe del narco», dijo, sosteniendo la microcámara bajo la luz de un monitor. «El CJNG no actúa así sin un propósito mayor. Esto es un mensaje, y está dirigido a alguien más que Jimena y Pepe». Las cámaras del C5 en la zona del crimen, supuestamente impenetrables, habían sido desactivadas a las 8:09 am, 4 minutos antes del ataque. Los 3 sicarios, captados fugazmente por una cámara de un comercio cercano, huyeron en motocicletas por rutas que parecían premeditadas, esquivando puntos de vigilancia con una precisión inquietante. Harfuch, con su experiencia enfrentando al crimen organizado, reconoció el patrón. «Esto no es solo un asesinato, es una operación coreografiada». Ordenó un análisis inmediato de los datos del GPS de la microcámara. Los resultados fueron alarmantes. En los últimos 10 días, el vehículo de Jimena y Pepe había sido rastreado en tiempo real, con señales rebotadas a través de servidores proxy en Guadalajara, Hermosillo y un punto no identificado en Panamá. La pista llevaba directamente al CJNG, cuya base en Jalisco era conocida por su uso de tecnología para operaciones encubiertas. El primer indicio sólido llegó al analizar los servidores. Un equipo de ciberforenses del CENAFIC descubrió que el transmisor GPS estaba vinculado a una red privada operada por una empresa fachada, Seguridad Dinámica MX, registrada en Zapopan, Jalisco, un bastión del CJNG. La empresa, sin historial fiscal activo, había recibido transferencias por 1.7 millones de pesos entre el 5 y el 18 de mayo, provenientes de una cuenta en las Islas Caimán. El dinero, según los metadatos, pasó por una cooperativa en Iztapalapa, antes de llegar a una cuenta personal vinculada a un exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, inhabilitado en 2020 por nexos con el crimen organizado. Harfuch, con su mirada afilada, conectó los puntos. El CJNG no solo pagó por el crimen, sino que compró el silencio del sistema. La investigación tomó un giro más oscuro al revisar los logs del C5, a las 8:07 am. Justo antes de que las cámaras se apagaran, un acceso no autorizado fue registrado en el nodo 14T65MX, ubicado en la intersección de Calzada de Tlalpan y Napoleón. El intruso utilizó un código de acceso reservado para técnicos de alto nivel, pero no había registro de personal asignado en ese horario. Harfuch, con su instinto forjado en crisis, ordenó rastrear la señal. Los analistas encontraron que el acceso se originó en una dirección IP rebotada a través de 5 servidores proxy, terminando en un punto físico. Un taller mecánico en la colonia Escandón, conocido como Autotech 21. Este lugar había sido investigado en 2023 por la Marina tras reportes de instalación de dispositivos espía en vehículos gubernamentales. «No es casualidad», murmuró Harfuch. «El CJNG no solo mató a Jimena y Pepe, los vigiló desde dentro». Con la presión de una ciudad al borde del caos político, Harfuch convocó una reunión de emergencia con la Jefatura de Gobierno y el Comité de Seguridad Metropolitana. Su análisis fue contundente. El CJNG no actuó solo. Alguien dentro del sistema les dio acceso a los nodos del C5, a los movimientos de Jimena y Pepe y a las brechas de seguridad. Presentó las evidencias iniciales.
el GPS, las transferencias bancarias y un croquis encontrado en la microcámara que detallaba una ventana táctica de 3 minutos, 8:10 a 8:13 am, donde los protocolos de intervención urbana fallaban por un cambio de turno en el monitoreo. No estamos frente a un cártel tradicional, afirmó Harfuch, con una voz que cortaba el silencio. Estamos ante una red que usa nuestra propia tecnología contra nosotros. El nombre del CJNG resonaba como una amenaza, pero Harfuch sabía que el cártel no operaba en el vacío. La microcámara, las transferencias y los nodos manipulados apuntaban a una alianza con actores internos, funcionarios corruptos, hackers contratados o incluso políticos con agendas ocultas. La investigación, bautizada como Operación Fuego Azul, marcó el inicio de una cruzada personal para Harfuch. Jimena y Pepe no eran solo víctimas, eran símbolos de una ciudad traicionada por su propia infraestructura. Mientras las pantallas del CENAFIC proyectaban mapas de calor y trayectorias del GPS, Harfuch cerró la reunión con una advertencia. El CJNG quiso enviar un mensaje, pero nosotros les responderemos con la verdad. No vamos a cazar sicarios, vamos a desmantelar su red. La pregunta que flotaba en el aire era tan pesada como el plomo. ¿Quién dentro del sistema abrió las puertas al cártel? Harfuch, con la determinación de quien ha enfrentado la muerte y salido vivo, sabía que la respuesta estaba enterrada en los circuitos y las sombras de la capital. La Operación Fuego Azul avanzaba bajo la dirección implacable de Omar García Harfuch, cuya experiencia enfrentando al crimen organizado lo convertía en el único capaz de desentrañar el complot que había silenciado a Jimena Guzmán y José Pepe Muñoz. El asesinato en la calzada de Tlalpan no era un simple acto de violencia, sino una pieza de un rompecabezas diseñado por el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, cuya sofisticación tecnológica y nexos con el poder ponían en jaque la seguridad de la Ciudad de México. Harfuch, desde el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia Cibernética, CENAFIC, trabajaba sin descanso, con la mirada fija en las pantallas que proyectaban datos, mapas de calor y trazas financieras. Cada nueva evidencia confirmaba que el CJNG no solo había ejecutado el crimen, sino que había infiltrado los sistemas de la ciudad para garantizar su impunidad. El análisis de la microcámara encontrada en la camioneta de Jimena y Pepe reveló un flujo de datos que apuntaba a un servidor en Guadalajara, corazón del territorio del CJNG. Los peritos del CENAFIC descubrieron que el dispositivo enviaba actualizaciones en tiempo real a una red privada, operada por Seguridad Dinámica MX, la empresa fachada vinculada al cártel. Un archivo cifrado etiquetado como Nodo Ciego 7 fue extraído del servidor tras un arduo proceso de desencriptación. El contenido era alarmante. Un diagrama detallaba 12 puntos ciegos en el sistema de videovigilancia C5 de la calzada de Tlalpan, codificados como nodos inactivos. Cada nodo incluía instrucciones precisas para su desactivación, con horarios exactos y duraciones de 3 a 5 minutos, diseñados para coincidir con brechas en los protocolos de monitoreo. Harfuch, con su instinto afilado, murmuró: el CJNG no solo sabía dónde disparar, sabía cómo hacer que la ciudad no viera nada. El archivo también contenía un registro de transferencias bancarias adicionales, 22 movimientos entre el 3 y el 19 de mayo, por montos de 50,000 a 2 millones de pesos, canalizados a través de una red de empresas fantasma en Tláhuac, Iztacalco y Zapopan. Los fondos terminaban en cuentas de 3 individuos: un exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, un técnico de sistemas despedido en 2021, y un abogado con historial de representar a figuras políticas en casos de corrupción. Harfuch, revisando los datos, reconoció el patrón. El CJNG no actúa solo, está comprando accesos, silencios y lealtades dentro del sistema. Ordenó un cruce de las transferencias con bases de datos internacionales, lo que reveló que una de las empresas, Consultoría Estratégica 360, había recibido 3.8 millones de pesos de una cuenta en Panamá, vinculada a un operador financiero del CJNG conocido como El Contador. La investigación dio un giro crítico al analizar los logs del C5. El nodo 14C5MX, comprometido antes del crimen, mostró un patrón de accesos no autorizados durante las 2 semanas previas. Cada intervención duraba exactamente 2 minutos y 47 segundos, suficiente para manipular cámaras sin activar alertas en el sistema central. Un perito, visiblemente perturbado, señaló: es como si alguien tuviera las llaves digitales de la ciudad. Harfuch ordenó rastrear el origen de los accesos, que condujeron a un edificio de oficinas en la colonia Roma, registrado bajo un nombre falso. Una incursión al lugar, liderada por Harfuch a las 2:15 am. Del 22 de mayo, reveló una sala improvisada con monitores, discos duros y un router conectado a una red privada.
Entre los equipos encontraron un dispositivo de interferencia electromagnética capaz de desactivar cámaras C5 a distancia. Esto es obra del CJNG, afirmó Harfuch, sosteniendo el dispositivo. Están usando tecnología militar para cegarnos. Un nuevo hallazgo intensificó la urgencia. En el disco duro principal del servidor, los peritos encontraron un archivo de audio fragmentado, grabado el 15 de mayo a las 11:43 p.m. La voz, distorsionada pero audible, decía: confirma el apagón del nodo 7 para el 20. El pago ya está en ruta. El mensaje provenía de un número registrado en Guadalajara, asociado a un operador del CJNG conocido como El Técnico, un exingeniero de telecomunicaciones que había trabajado para una empresa contratista del gobierno en 2019. Harfuch, con su capacidad para conectar pistas, ordenó cruzar el número con bases de datos de inteligencia. El resultado fue inquietante. El técnico había sido visto en un evento político en la Ciudad de México en abril de 2025, contratado como consultor de seguridad digital por una campaña local. El CJNG no solo tiene sicarios, tiene hackers y contactos en las élites, dijo Harfuch, con una mezcla de frustración y resolución. La presión sobre Harfuch crecía. La opinión pública exigía respuestas, y los medios especulaban sobre la incapacidad del gobierno para frenar al CJNG. En una reunión con el Comité de Seguridad Metropolitana, Harfuch presentó un informe preliminar. El cártel está usando nuestras propias herramientas contra nosotros. Controlan nodos del C5, rastrean vehículos y tienen aliados dentro del sistema que les abren las puertas. Mostró un croquis digital extraído del servidor, que detallaba una zona de exclusión en la calzada de Tlalpan, diseñada para garantizar que ninguna patrulla interfiriera durante el ataque. Esto no es un crimen improvisado, afirmó. Es una operación de inteligencia, financiada y ejecutada con precisión. El equipo de Harfuch descubrió otra pista en el taller Autotech 21. Una empleada identificada como M. López había renunciado el 10 de mayo, el mismo día que la camioneta de Jimena y Pepe fue llevada a mantenimiento. Testigos reportaron que salió con una laptop marcada con el logotipo de Consultoría Estratégica 360. Harfuch ordenó una búsqueda inmediata, pero la mujer parecía haber desaparecido. Los registros de su teléfono mostraban una llamada al mismo número vinculado a El Técnico, horas antes del crimen. El CJNG no solo planeó el asesinato, lo monitoreó desde el principio, dijo Harfuch mirando las pantallas del CENAFIC. La operación Fuego Azul se transformó en una cacería no solo de los sicarios, sino de una red que combinaba el poder del cártel con la complicidad de traidores dentro del sistema. Mientras las luces de los monitores parpadeaban, Harfuch sabía que cada paso lo acercaba más a un enemigo que no solo disparaba, sino que manipulaba el alma digital de la ciudad. La operación Fuego Azul se había convertido en una cruzada personal para Omar García Harfuch, cuyo compromiso con la justicia lo llevaba a desafiar al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una fuerza criminal que no solo dominaba las calles, sino que manipulaba los sistemas digitales y las instituciones de la Ciudad de México. El asesinato de Jimena Guzmán y José Pepe Muñoz en la calzada de Tlalpan era la punta de un iceberg, y cada descubrimiento revelaba una red más profunda, tejida con tecnología avanzada y traiciones internas. Harfuch, desde el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia Cibernética, CENAFIC, trabajaba contra el reloj, con la mirada fija en las pantallas que proyectaban datos, trazas financieras y mapas de nodos comprometidos. La verdad detrás de la muerte de Jimena y Pepe no era solo un caso de homicidio, sino una advertencia de que el CJNG había aprendido a operar desde las sombras del poder. El hallazgo en el taller Autotech 21 marcó un punto de inflexión. Una incursión nocturna, liderada por Harfuch el 23 de mayo a las 3:45 am, reveló un cuarto oculto tras una falsa pared en el taller. Dentro, un centro de operaciones clandestino, servidores apilados, monitores mostrando feeds en vivo de cámaras C5 pirateadas y un panel de control conectado a un dispositivo de interferencia electromagnética. Entre los equipos, los peritos encontraron un disco duro etiquetado como CJNG Operativo 7. Al desencriptarlo, descubrieron un archivo que detallaba una operación llamada Eclipse Total, un plan para desactivar nodos clave del C5 en 5 alcaldías de la Ciudad de México durante las elecciones locales, asegurando la impunidad de ataques selectivos. El documento mencionaba a Jimena y Pepe como objetivos prioritarios por su rol en la campaña Muro Electoral, que amenazaba los intereses del CJNG en la capital. Harfuch, sosteniendo el disco duro, murmuró: no solo los mataron, los marcaron como amenazas al sistema que el cártel protege. El archivo Eclipse Total incluía un organigrama parcial de la red operativa del CJNG en la ciudad.
En la cima, un alias, el arquitecto, descrito como el coordinador financiero y tecnológico del cártel, con conexiones en Guadalajara y la Ciudad de México. Debajo, nombres en clave como El Técnico y Sombra 7, vinculados a las manipulaciones del C5 y al rastreo de la camioneta de las víctimas. Harfuch ordenó cruzar los alias con bases de datos de inteligencia. El resultado fue inquietante. El técnico coincidía con un exingeniero de telecomunicaciones, Adrián Salazar, quien había trabajado para una contratista del gobierno hasta 2020, antes de desaparecer, tras un supuesto accidente. Su perfil indicaba formación en ciberseguridad y experiencia en sistemas de vigilancia urbana. El ZNG no solo tiene sicarios, tiene cerebros que saben cómo apagar la ciudad, dijo Harfuch, con una mezcla de determinación y urgencia. La investigación dio otro giro al analizar las cámaras C5 comprometidas. Un patrón de accesos no autorizados, registrados entre el 10 y el 19 de mayo, mostraba que el nodo 14C5MX había sido manipulado repetidamente desde una dirección IP en Zapopan, Jalisco, un bastión del CJNG. Los logs revelaron que el nodo fue desactivado durante 3 minutos y 12 segundos el día del crimen, justo en el momento del ataque. Pero había más. Una cámara auxiliar en un poste cercano captó a un individuo, a las 8:01 am, ajustando un dispositivo en el nodo. El reconocimiento facial, usando el software Iris Vantage, lo identificó con un 96% de coincidencia como Sombra 7, un operador del CJNG conocido por coordinar atentados en Jalisco. Harfuch, revisando las imágenes, afirmó: "No es un sicario común, es un enlace entre el cártel y alguien dentro del sistema que les dio acceso". La presión sobre Harfuch se intensificó cuando una amenaza directa llegó al CENAFIC. El 24 de mayo, a las 2:13 am, un paquete anónimo fue dejado en la entrada del centro. Dentro, un USB con un video de 17 segundos. Imágenes granuladas de Harfuch saliendo de su casa, grabadas desde un dron no identificado. Una voz distorsionada decía: "Para o el próximo será personal". El mensaje, firmado con un símbolo del ZNG, era una advertencia clara. Harfuch, imperturbable, ordenó rastrear el dron, que resultó estar registrado a nombre de una empresa fachada, Tech Vigilancia MX, vinculada a las mismas transferencias financieras descubiertas RANE. "No me van a intimidar", dijo Harfuch, con una calma que ocultaba la furia de quien ha enfrentado la muerte antes. Ximena y Pepe merecen justicia, y el CJNG no va a dictar las reglas. En una reunión con el Comité de Seguridad Metropolitana, Harfuch presentó las evidencias acumuladas, el centro clandestino, el archivo Eclipse Total y las conexiones financieras que apuntaban a una red de complicidad entre el CJNG y funcionarios corruptos. "El cártel no solo mata, corrompe el sistema desde adentro", afirmó, proyectando un mapa de las transferencias en una pantalla. Los flujos financieros mostraban que Tech Vigilancia MX había pagado a un exfuncionario de la alcaldía Iztapalapa, quien había autorizado contratos de mantenimiento para el C5 en 2024. "Esto es más que un cártel", dijo Harfuch. "Es una estructura que usa el poder político para blindar sus crímenes". La Operación Fuego Azul se convirtió en una batalla contra el tiempo. Harfuch sabía que el CJNG no actuaba solo. Sus aliados dentro del sistema eran tan peligrosos como los sicarios en las calles. Un nuevo hallazgo en el servidor clandestino reveló un correo cifrado, enviado el 18 de mayo, que mencionaba un pago final para garantizar el silencio del nodo 7. El destinatario era un usuario anónimo, pero el mensaje incluía una referencia a la oficina del tercer piso, un término que los analistas vincularon a una dependencia gubernamental en el centro de la ciudad. Harfuch, con su instinto para leer entre líneas, ordenó vigilar discretamente el edificio. Mientras las pantallas del CENAFIC parpadeaban con datos, la pregunta resonaba: ¿quién dentro del gobierno estaba protegiendo al CJNG? Harfuch, con la determinación de un hombre que no retrocede, sabía que la respuesta lo llevaría más cerca del corazón del complot, pero también del peligro. Entendido. Procederé con la escritura de la cuarta parte de la narrativa basada en el título Ximena y Pepe. Harfuch habla de un complot mortal orquestado por el CJNG. Continuaré centrándome en Omar García Harfuch como el protagonista heroico, investigando el asesinato de Ximena Guzmán y José Pepe Muñoz, atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación, ZNG. La narrativa mantendrá el tono de thriller político y tecnológico, con suspenso e intriga, destacando la lucha de Harfuch contra una red criminal infiltrada en las instituciones. Esta parte tendrá aproximadamente 1000 palabras, siguiendo el plan descrito anteriormente, y será escrita en español mexicano. Esta es la última parte, completando las 4 solicitadas. Parte 4. La verdad al borde del abismo.
La Operación Fuego Azul había alcanzado un punto crítico, con Omar García Harfuch al frente de una batalla que trascendía el crimen para convertirse en una lucha por el alma de la Ciudad de México. El asesinato de Ximena Guzmán y José Pepe Muñoz en la calzada de Tlalpan era más que un ataque del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Era una declaración de guerra contra las instituciones, orquestada desde las sombras por una red que combinaba violencia, tecnología y traición. Harfuch, en el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia Cibernética, CENAFIC, trabajaba sin descanso, enfrentando no solo al cártel, sino a un sistema infiltrado que amenazaba con proteger a los culpables. Cada pista descubierta, la microcámara, los nodos manipulados, los servidores clandestinos, llevaba a Harfuch más cerca de la verdad, pero también más cerca del peligro. El 25 de mayo de 2025, a las 4:17 am, un nuevo hallazgo estremeció al equipo. Un correo cifrado, extraído del servidor clandestino en Autotech 21, contenía una orden directa. Aseguren el silencio del tercer piso antes del 30. Eclipse total debe completarse. El mensaje, firmado con el alias El Arquitecto, mencionaba un pago de 5.2 millones de pesos a una cuenta en la alcaldía Cuauhtémoc, vinculada a un funcionario de alto nivel en la Secretaría de Gobierno. Harfuch, con su instinto afilado, reconoció el término tercer piso como una referencia a una oficina clave en el edificio central de la Secretaría, donde se coordinaban contratos de seguridad digital. El CJNG no solo tiene hackers, tiene aliados en los escritorios más altos, dijo, proyectando el correo en una pantalla del CENAFIC. La orden sugería que el asesinato de Ximena y Pepe era parte de un plan mayor. Neutralizar a figuras clave antes de las elecciones para garantizar el control del cártel sobre ciertos distritos. Un análisis forense del servidor reveló otro dato escalofriante. Un audio interceptado, grabado el 19 de mayo a las 9:32 p.m., desde un número ligado a El Técnico. La voz, fría y precisa, decía: el nodo 7 está listo. El 20 será limpio, pero el tercer piso debe garantizar el archivo. Los analistas cruzaron la referencia con los registros de la Secretaría de Gobierno, descubriendo que un contrato para mantenimiento de infraestructura digital había sido firmado el 18 de mayo por un asesor cercano al titular, con fondos desviados a Tech Vigilancia MX, la empresa fachada del CJNG. Harfuch, con una calma que ocultaba su furia, murmuró: Ximena y Pepe no fueron bajas colaterales. Sabían algo que el cártel necesitaba borrar. La investigación dio un giro personal cuando, a las 11:55 p.m. del 25 de mayo, un sobre sin remitente fue deslizado bajo la puerta del CENAFIC. Dentro, una fotografía de la hija menor de Harfuch, tomada desde un ángulo elevado en un parque en Querétaro, acompañada de una nota escrita a mano: la verdad no vale su sangre. El símbolo del CJNG, un escorpión estilizado, marcaba el papel. El silencio en la sala fue ensordecedor. Harfuch, que había sobrevivido emboscadas y amenazas, sintió el peso de un golpe dirigido a su núcleo emocional. Sin pedir refuerzos ni activar protocolos de crisis, guardó la foto y dijo: no me detendrán. Ximena y Pepe merecen que esto termine. Su determinación, forjada en años de enfrentar al crimen organizado, se convirtió en el motor de la Operación Fuego Azul. En la sala de crisis del CENAFIC, a las 2:30 am del 26 de mayo, Harfuch trazó un diagrama en una pizarra digital, dividiendo el complot en 3 niveles: ordena, facilita, ejecuta. En la cúspide, el arquitecto y un funcionario no identificado del tercer piso, dando las órdenes. En el centro, operadores financieros como Tech Vigilancia MX y Consultoría Estratégica 360, lavando millones para el CJNG. Abajo, ejecutores como El Técnico y Sombra 7, manipulando nodos y disparando en la calzada de Tlalpan. Harfuch, con un marcador rojo, escribió: conectan, financian, matan. Luego, en letras negras, subrayó: falta un hombre y está dentro del sistema. El diagrama no solo explicaba el crimen, sino que dibujaba una radiografía de un México donde el CJNG no operaba solo, sino con la complicidad de quienes debían proteger a la ciudad. Un último hallazgo selló la urgencia. Los peritos recuperaron un video de 9 segundos, grabado por una cámara auxiliar cerca del taller Autotech 21 el 10 de mayo. Mostraba a un hombre, identificado como Sombra 7, instalando la microcámara en la camioneta de Ximena y Pepe. Un gesto sutil, ajustarse el puño de la camisa 3 veces, coincidía con señales usadas por el CJNG en operaciones previas.
Harfuch, revisando el video, ordenó una búsqueda internacional para Sombra 7, identificado como Raúl Mendoza, un exmilitar contratado por el cártel. Pero la pista más inquietante vino de un cruce de datos. El asesor de la Secretaría de Gobierno, vinculado al tercer piso, había asistido a una reunión con representantes de Tech Vigilancia MX días antes del crimen. El CJNG no solo compró sicarios, compró influencia, dijo Harfuch, con una voz que resonaba con determinación. La Operación Fuego Azul se convirtió en un espejo roto, reflejando un sistema donde el crimen organizado se entrelazaba con el poder político. Harfuch, enfrentando amenazas personales y la sombra del CJNG, sabía que la lucha no terminaría con un arresto. Ximena y Pepe no eran solo víctimas, eran el símbolo de una ciudad traicionada por sus propios guardianes. En la penumbra del Cenafic, mientras los monitores proyectaban flujos financieros y mapas de nodos, Harfuch cerró el expediente y dijo, no se trata de cazar a un cártel, se trata de arrancar sus raíces del sistema. La pregunta final no era quién disparó, sino quién permitió que el CJNG convirtiera la tecnología de la ciudad en un arma. Harfuch, con la foto de su hija en el bolsillo, sabía que la verdad tenía un costo, pero estaba dispuesto a pagarlo. La Operación Fuego Azul no era solo una investigación, era una promesa de justicia para Ximena, Pepe y una ciudad que merecía recuperar su luz.